Nuevo ministro de Educación. Vamos a conocer las reacciones de esta decisión del Parlamento. Estamos ya conectados con la congresista Flor Pablo, congresista del Partido Morado, además exministra de Educación, así que conoce muy bien el sector. ¿Cómo está, congresista Flor Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bueno, acá hemos estado en el Congreso, como han podido ver, viendo el tema de la censura al ministro. Se ha aprobado a pesar del pedido de reconsideración. Siempre una censura a un ministro no es una decisión fácil, es una decisión compleja porque genera efectivamente un tema de inestabilidad en el propio sector, pero lamentablemente el ministro ha tenido las oportunidades que ha desaprovechado de explicar, ¿no?, y de asumir su responsabilidad. En la Comisión de Educación no lo hizo, vino al Congreso a una interpelación y tampoco, y creo que para nosotros, los tres congresistas del Partido Morado, ha quedado clarísimo que lamentablemente, a pesar de que hemos intentado tender puentes, dar recomendaciones, el ministro Gallardo tiene una gran dificultad respecto a su manejo de liderazgo y técnico del sector. Y lo otro, lamentablemente, está muy sesgada por su propia pertenencia a un gremio. No hay ningún problema en que sea sindicalista. El tema es que cuando llegas a ser ministro, tienes que saber que vienes a ser ministro de todos los peruanos. Congresista, le pido unos instantes, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero venimos justamente para analizar cuáles fueron los principales motivos o cuál fue la gota que derramó el vaso. Ahí está, para promover esta moción de censura y votar a favor de la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Educación, Carlos Gallardo, ayer de una conferencia, por ejemplo, donde, digamos, usó gran parte de esta para pelearse con el gremio de maestros por excelencia, el SUTEP, pero para usted, ¿cuál fue esa gota que ya no más, no podemos más con esto? Creo que son varias razones, ¿no? Creo comenzamos, una primera fue, y creo que se ha mantenido, su falta de liderazgo, de decisión respecto al retorno a las clases. Ahí comenzamos con una primera dificultad. Luego vino el tema del nombramiento docente, ¿no?, que se suspendió una evaluación frente a presuntas filtraciones. Lamentablemente pasaba el tiempo y no había ninguna decisión. Yo cuando vino el día de la censura le señalé que, bueno, de los 28 cuadernillos, uno era el filtrado. ¿Por qué no continuar la evaluación? ¿O por qué no tomar una decisión respecto a ello? Entonces, la falta de decisión respecto a qué hacer con la evaluación creo que es el segundo tema. Y para mí el tercero tiene que ver con la defensa a la reforma universitaria. El ministro se ha puesto de costado. Sacó un comunicado diciendo casi este asunto no es mío, vean ustedes qué hacen en el Congreso. Y cuando sabíamos muy bien que las áreas técnicas del Ministerio de Educación habían emitido informes en contra, por ejemplo, de esos dos dictámenes terribles que ha aprobado la Comisión de Educación, que debilitan la SUNEDU y dan segunda oportunidad a las universidades que estafaron a nuestros jóvenes. Entonces, tenemos un ministro sin capacidad técnica, sin liderazgo, y lo otro, sesgado lamentablemente, y ayer en la conferencia de prensa ha sido absolutamente clara, sesgada por su propia posición y trayectoria sindical. No está mal ser sindicalista, está muy bien, es parte de los derechos que tienen los trabajadores, pero cuando tú llegas a ser ministro, cuando el ministro Gallardo asume una responsabilidad, él tiene que dejar esa agenda sindical y trabajar para la educación de todos los peruanos. Lamentablemente ayer su conferencia de prensa, en lugar de ayudar, esclarecer, generar razones para decir, bueno, hay que mantener al señor Gallardo en el cargo, lo que hizo fue evidenciar que lamentablemente él ha ido con una agenda sindical y también con una serie de promesas de campaña, hay que decirlo, que no solo son suyas, son del Partido Perú Libre, son del presidente. Lamentablemente se confiaba que siendo el presidente maestro, teniendo una bancada como nunca ocurrió en el Congreso de Maestros, podía irle mejor a la educación. Lamentablemente lo que vamos viendo en estos meses es que esto no es así. ¿Han sentido en la toma de decisiones de los últimos meses o semanas que los estudiantes no han estado en el centro justamente del debate para esa toma de decisiones? Así es. Mira, Omar, las reformas en nuestro país cuestan. 2012 la reforma docente, 2014 la reforma universitaria con las dos leyes que ayudan a apalancar procesos, porque las leyes no hacen las reformas, sino son una serie de acciones. Ambas reformas tienen en el centro al estudiante.
¿Para qué hacemos evaluación de los maestros? Para tener mejores maestros, para mejores aprendizajes. ¿Para qué condiciones básicas en las universidades? Para que nuestros estudiantes puedan salir como buenos profesionales, pero lamentablemente se ha perdido la perspectiva. Aquí la perspectiva es vista desde el punto de vista sindical y nos olvidamos que la razón de la educación, el derecho a la educación son de nuestros estudiantes y ese es el eje que tiene que recuperar este gobierno. Yo exhorto al presidente de la República que en esta nueva designación que tiene que hacer en el transcurso de los 3 días que viene, elija a una persona que asegure, por favor, una educación al servicio de todos los peruanos, que ponga en el centro los estudiantes y no los intereses sindicales o cualquier otro interés que esté de por medio. Justo ese punto, congresista, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro de Educación? Mira, yo creo que en este momento que estamos en plena emergencia de la educación, tiene que tener una alta competencia en la gestión pública. Porque si no, si vamos a tener un ministro que entre a aprender de cero, que nunca ha estado en la administración pública, nos va a pasar lo que nos ha pasado ahora. Conocimiento de la administración pública, persona honesta. Creo que ese componente es prioritario y primero. Una persona honesta, correcta, que no venga a poner los intereses ni de sindicatos, ni de negocios, ni de una bancada en específica, que venga a defender los intereses de los estudiantes a una educación de calidad, que también tenga esa posibilidad y esa apertura, porque en este momento necesitamos un ministro dialogante que tienda puentes. Así es que tiene un gran reto, hay profesionales en nuestro sector, hay profesionales en el país que cumplen ese perfil y espero hagan el esfuerzo de identificarlos y poner en una cartera tan importante como educación a una persona que nos ayude a avanzar y salir de esta emergencia educativa en la cual nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias, congresista Flor Pablo, exministra de Educación, pero también vamos a escuchar la opinión del congresista Edgar Tello.